En el Evangelio de Marcos, el capítulo 6, desde el versículo 45 hasta el 52, la palabra del Señor nos refiere a un milagro estupendo. Marcos 6, desde el versículo 45, dice así la lectura: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos, y le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido los de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. No habían entendido porque sus corazones estaban endurecidos. Una palabrita de oración después de leer la palabra. Necesitamos de ti, buen Padre Celestial, guíanos, ayúdanos en la comprensión de tu palabra. Señor, en este tiempo tan duro, tan afligente para muchos, qué bueno que tú sigues estando presente en el corazón mediante la fe de muchos cristianos. Qué bueno que estás en cada núcleo familiar. Donde hay vida, Señor, está tu misericordia. Señor, te agradecemos por tu infinita misericordia. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. No sé cuántas veces habrás leído sobre la historia que refiere también Marcos, el hecho de que Jesús caminó sobre las aguas. Tampoco sé cuántos mensajes o estudios en este tema tan pertinente para esta ocasión. Jesús realizó toda clase de milagros de sanidad para bendecir a la humanidad y milagros en la naturaleza, como en este caso también uno puede observar que el mar se aquieta para que los discípulos tengan paz, tengan reposo, estén tranquilos. Dios es el autor de milagros, su Hijo es el autor de milagros, el Espíritu Santo es el autor de milagros. Donde está la presencia divina, suceden milagros. Los milagros tienen un propósito. Los milagros están, entre otras de las situaciones que el Señor nos socorre, están para ayudarnos a creer, están para ayudarnos a afirmar nuestros pies en su santo camino. Podemos entender, de acuerdo a las palabras que Dios le reveló a Jeremías, que Dios nos hace conocer su poder, su mano en acción. Dios nos confirma su buen nombre.
tanto para entender a través de los milagros y que esos milagros nos ayudan a entender. Dios, en su infinita misericordia, todavía sigue siendo Dios de milagros. Dios todavía quiere hacer milagros. Lo interesante del asunto llega a ser también una maravillosa idea divina para respaldar los ministerios que Él da a través del ejercicio de los ministerios pastorales, ministerios evangelísticos, ministerios que están en la enseñanza, en la exhortación, toda clase de trabajo o área de trabajo del nombre del ministerio en el servicio cristiano son respaldados por la acción de estos milagros. Y sucede que este milagro de que Jesús camina sobre el mar, Marcos lo ubica después de otro gran milagro como alimentar a muchísima gente. Si uno ve, aunque someramente la palabra, antes de la lectura, desde el versículo 45 que hemos hecho, desde el 30 al 44, nos habla de una alimentación milagrosa con pocos elementos que por la misericordia de Dios, esos elementos comestibles fueron multiplicados por la acción gloriosa de la mano de Dios. ¿Cuántos panes tenéis? Tenemos 5 panes. Tenemos 2 peces. Bueno, muchachos, acomoden a la gente, que se preparen. Les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes, los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran como 5.000 hombres. Pero no solamente había hombres que seguían a Jesús, había mujeres, había ancianos, había niños. Tranquilamente a 5.000 podemos multiplicarlo por 3, nos da la suma de 15.000. Y comieron todos panes y peces, de 5 panes y 2 peces. Lo interesante es que el siguiente milagro del Señor todavía lo recalca en el versículo 52. Los discípulos no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Entendimos bien? Sirvieron la mesa, actuaron con la dirección de Jesús, repartiendo los panes y los peces, pero antes habían repartido la gente, así como tal cual lo leímos, en grupos de 100 y en grupos de 50. Y todavía tenían endurecidos los corazones. Y el detalle, Jesús dijo, recojan lo que sobró.
y según nos dice allí, había sobrado la comida. Juan refiere, sobraron 12 cestas de alimentos, uno para cada discípulo. Pero todavía los corazones estaban endurecidos. ¿Cómo es posible? Una cosa es preguntarse cómo lo hizo. Otra cosa es asombrarse o maravillarse que mientras oraba, los panes y los peces eran cortados por la mano de Jesús. Vaya fuerza física de Jesús. Si uno recuerda antecedentes de milagros, de provisión de alimentos, acordate, la viuda tenía un poquito de harina y un poquito de aceite, llega el profeta porque Dios les dijo, anda a tal lugar. La viuda de Naín, cuando el profeta le encuentra, simplemente le preguntó, ¿hay lugar en tu casa para que mores? Sí, hay. ¿Hay allí algún bocado de pan para comer? Ah, mira, tengo que decirte algo. Estaba buscando un poco de leña porque solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Y pensé hacer una tortilla de harina, asarla al fuego, comer con mi hijo y algo así como la última comida. Esperar la muerte, no tengo provisión. No tengo recursos para comprar. El profeta le dijo, bueno, haz lo que has pensado, haz la tortilla, pero primero voy a comer yo. Y luego comerás tú y tu hijo. Lo interesante, la fe sencilla que opera en la gente que cree por la escasez de recursos, no era de la clase más pudiente de su barrio o de su pueblo o de su ciudad, pero creyó. Y mientras ella usaba esa harina, vino palabra de Dios. Así dice Dios, la harina nunca va a escasear, ni el aceite tampoco. Y sucedió. En este caso, del relato de la viuda de Naín, primero el profeta y luego comerás tú. Pero aquí en los 5.000, primero el pueblo y después los apóstoles. Y tal vez no entendieron cuando Jesús les instruyó claramente, cuando está la noticia, despide al pueblo, que vaya y cada uno compre lo que necesita por las aldeas de alrededor, porque no tienen para comer. Denle ustedes de comer, fue la orden de Jesús. ¿Qué? ¿Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Sabemos que Felipe fue el que habló. 200 denarios todavía no alcanzarían para repartir un poco a cada uno de esta multitud. Dios está trabajando en este tiempo a través de su Hijo Jesús, hoy a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y la enseñanza es la misma. Hay que depender de la provisión milagrosa de Dios siempre, en las buenas y en las malas. Hay que dar de comer, no solamente en lo físico, también en lo espiritual. Todos los días Jesús no hizo un milagro de alimentación, como en este caso, pero cuando hubo que hacerlo, lo hizo.
Y si yo tengo una simple mirada humana cuando tengo que dar de comer a alguien, lo que tengo no alcanza. ¿Qué es para tanto? Toma de la provisión de Dios. Así como tomas de Dios palabra suya para impartir, palabra suya para ministrar, palabra suya para que esa palabra divina siga operando milagros. Tremendo milagro, tremenda provisión de recursos. Y no es para dormirse en los laureles, hay mucho más para hacer después de cada expresión milagrosa de las cuales el Espíritu Santo realiza, ayudándonos a entender que tenemos el respaldo del cielo. Muchachos, no se duerman, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Vayan adelantándose, muchachos, tenemos trabajo del otro lado de la ribera. Avancen. Yo despido a la multitud. Todavía tengo que recargar pilas. No, no dijo eso, pero el sentido es, tengo que hablar con mi padre para saber qué tengo que hacer y con qué fuerza y poder y gloria realizarlos. Porque nos dice el versículo 46. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, sin la compañía de los discípulos, sin la multitud que comió y satisfecho y contento, panza llena, corazón contento, decimos por estos lados. Comieron bien, o escucharon y recibieron milagros y se fortalecieron también en su alma y en su espíritu y se fueron. Por eso dice Jesús estaba solo, pero en la realidad nunca Jesús estuvo solo. Como también hoy jamás estamos solos. Está el Espíritu Santo con nosotros y si creemos, porque está su Santo Espíritu, también está el Padre y también está el Hijo. En forma teórica solemos cantar, si Dios es por mí, ¿quién será contra mí? Y lo repetimos, si Dios es por mí, ¿quién será contra mí? Puedo todas las cosas en Cristo que me fortalece. ¿Lo creemos? Más allá de lo teórico. Tomemos sabiduría de Dios para ver en la práctica que jamás estamos solos. Y esto que te digo es de vital importancia para entender este milagro en la naturaleza, cómo Jesús caminaba por las aguas y cómo Jesús al entrar en la barca de los aterrados discípulos, compañeros de milicias de él, estaba. Dice la Escritura, versículo 48, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. El viento contrario. Si el viento estuviera a favor, hubieran avanzado más rápido. Pero aquí el detalle bíblico, el viento les era contrario. Ya estaban fatigados de tanto remar. Mucha fuerza, poco avance. Felizmente Jesús estaba mirando ese esfuerzo.
Y como Dios nunca se queda con mirar y conocer y nada más, Jesús actuó como lo haría su Padre Dios. Los ve fatigados porque están remando contra el viento. Aclaremos algo, Dios siempre nos ve cuando las cosas están con viento a favor y como aquí expresa la Escritura, con el viento en contra. Cuando está el viento a favor, hasta parece que nosotros mismos pensamos, no necesito Dios, va todo bien. Estoy encarrilado, tengo una ayuda extra. Pero cuando las circunstancias no van bien y hay fatiga, hay angustia, comienza a aflorar la debilidad. La impotencia quiere apropiarse junto con la fatiga, con un mensaje, no vas a poder. Tienes tanto en contra, imposible. Pero felizmente también ahora hay más que esas voces, hay más que esas puertas nefastas que se abren, que pretenden decirnos, esta es tu realidad, no puedes. Ese algo más es, está la atenta mirada de Jesús, del Espíritu Santo y del Padre mismo. Y viéndolos remar con gran fatiga. Paremos un momentito aquí. ¿Qué está viendo de Dios de cada uno de sus amados? ¿Qué está viendo Dios ahora cuando te ve? ¿Con el viento a favor o con el viento en contra? Si está el viento en contra, mira, vamos a simbolizar en el viento todo lo negativo que tenemos que enfrentar y superar en la vida. Algo negativo que siempre nos acosa o que aparece circunstancialmente. Parece que el viento en contra no quiere verte feliz. No quiere verte con planes a largo y mediano plazo. Parece que quiere minar tu salud. Por eso dice, se agotan las fuerzas. Sabes que tienes que avanzar, como los discípulos. Tienes que llegar a la orilla, a la otra orilla. Y no hay otra manera de llegar a esa orilla del destino si no es por medio del mar y como en este caso, muchas veces con viento en contra. El mar también en la escritura simbólicamente es la gente, multitud de gente. A veces la conmoción de la gente. El mar divide un terreno para una orilla del mar, otro terreno para la otra orilla del mar. Pero sucede que, como en este caso, muchas veces estoy embarcado porque tengo que llegar a la otra orilla. Me es necesario llegar a la otra orilla. Es parte del programa de vida que tengo y tengo que llegar. Pero con el viento en contra, sí, sí, y hay que llegar. Pero felizmente resalto la mirada atenta de Jesús está allí. La mirada del Espíritu Santo está con nosotros hoy. La mirada del mismo Jesús y su Padre Dios
también está con nosotros. Y hasta se me ocurre pensar que Jesús diría, mira papá, mi hermano, tu hijo que elegiste tiene que llegar al otro lado, sí o sí. Pero tiene el viento en contra y tiene el mar embravecido. Sus fuerzas no le van a alcanzar, se están agotando. Hay que hacer algo, ya, algo para que a pesar del mar embravecido, a pesar del viento en contra, llegue. Y que no llegue agotado, que llegue con gratitud, que llegue con gozo. Y si tiene que llorar, que llegue con las lágrimas lleno del gozo del Espíritu Santo. Dios no anula la capacidad que puso en nuestro organismo, aunque los malgastemos nosotros por ignorantes. Siempre instruyo a quien me pide o se encomienda a mi oración. Simplemente quiero recordarte, Dios es el que tiene la última palabra. Dios tiene todo bajo su control. Charlemos un poquito más con Él. Hablemos un poquito más con Dios. Te voy a ayudar en la oración. Yo voy a estar orando puntualmente por esto que me compartes, que te crea un poco de sazón y te quiere hacer creer impotente. Dios es el que tiene el control. Dios es el que te mira atentamente. Y Dios es el autor de milagros. No te asustes, no te aterrorices por malos pronósticos o por vientos contrarios. El detalle del versículo que encontramos dice, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. A menudo Dios está a nuestra espalda, aleccionándonos. Avanza, hijo, yo estoy contigo. Nadie te va a sorprender. Yo te cuido las espaldas. Pero otras veces Él va adelante. No puede ser de otra manera. Jesús va adelante. Precisamente por esas etapas duras, difíciles y afligentes. Tan solo tienes que seguirme, dice Jesús. Juntos vamos a pasar por el valle de sombra de muerte. ¿Recuerdas el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Hay ocasiones en que tu oración debe dirigirse con estas palabras. Tengo miedo, Dios. Estoy aterrorizado. Me siento impotente. Pero si tú vas adelante, te seguiré. Listo, y Dios dice, bien, seguime, hijo. Es iniciativa tuya. ¿No puedes? Verás mi ayuda. Verás como lo que temes es nada. ¿Necesitas mi compañía que vaya adelante? Lo haré. Pero ven, sígueme. No te quedes. Sígueme.
sígueme. En ocasiones, toma tu cruz, niégate a ti mismo, sígueme. Papá, no puedo. Vas a escuchar, sí, yo estoy contigo y si necesario voy adelante, pero olvídate de esa expresión del no puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mencionó Pablo y nos escribió allí en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y habla en su contexto de circunstancias duras y afligentes. Pero las pasó. Porque tal vez Jesús hizo lo que te terminó de decir. Pablo, seguime. No vas a pasar este tramo de tu vida si no me sigues. Es más, nunca vas a llegar a mi gloria si no me sigues y rehusas pasar por este tiempo que aunque no lo entiendas, es necesario para crecer, para fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza y tener nuevas victorias otorgadas por el brazo poderoso de Dios que se extendió a mi favor. No soy un genio, no soy una genia. Me cuesta entenderlo de Dios. Mirá, los discípulos no habían entendido el milagro de la provisión milagrosa para alimentar a una multitud, pero están embarcados obedeciendo la orden de Dios. Pasen del otro lado, muchachos. Tengo que hacer algo todavía por estos lados y luego los alcanzo. Pero como estamos mirando aquí un corazón, o como dice la escritura, sus corazones, no dice en singular, en plural, sus corazones estaban endurecidos. Me imagino el tema de la charla del viaje, de la charla de la travesía. ¿Cómo habrá hecho, no? Y tal vez alguno estaría diciendo, sí, yo vi que mientras oraba, agarró un pan y empezó a cortarlo y cortaba y cortaba y cortaba y esperaba que agarrar otro pan y ese pan hasta parecía mágico, nunca se terminaba. Y cuando se terminó, agarró otro pan y pasó lo mismo. Y tal vez otro diría, sí, 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 la verdad, yo también. Inmediatamente que él se puso a orar, seguía con la idea del gasto de 200 denarios, dinero que necesitamos para otros menesteres. Gastarlo en pan para dar de comer a gente que no conocemos. Y con ese pensamiento miraba que Jesús oraba y cortaba, cortaba y cortaba y cortaba. Y mientras se iban llenando las canastas para repartir, observé que la gente no agarraba un pedacito. Algunos parece que no habían comido por días y comieron hasta estar satisfechos. No entendí mucho el milagro, pero cuando Jesús dijo que recojamos lo que sobró, vaya que me tapó la boca Jesús con su milagro, ¿eh? Quedaron 12 cestas llenas de pan y pescado. ¿Pero no eran 5 o nos confundimos? ¿No eran 5 panes? ¿No eran 2 peces o nos confundimos? Tal vez diálogos como estos todavía no entendieron lo que vos y yo tenemos que entender también, y es esto. La oración cambia las cosas. La oración cambia el rumbo de los acontecimientos, cambia el rumbo de las circunstancias. La oración abre una nueva puerta, una puerta de gloria, una puerta de provisión milagrosa, una puerta de fe,
una puerta de poder, una puerta por la cual Dios envía lo que hace falta. Dios es Dios de milagros. Dios es Dios de poder. Dios es Dios de provisión. Y ahí están, todavía con el viento en contra. Todavía más allá de medianoche, fatigados, de turno, agarrar el remo, remar. Hasta que aquel que miró esa fatiga probablemente vio más que eso. Vio el futuro inmediato. Mar embravecido, fuerte, viento en contra. Dios vio el propósito del maligno utilizando la naturaleza. Los quiere matar, que nunca entiendan nada de Dios, de su poder y de sus milagros. Ahí intervino Jesús. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. ¿Existen los fantasmas? Algunos sociólogos creen que el ser humano visualiza sus angustias, sus temores, sus miedos. ¿Quién le dijo a ellos que el fantasma camina sobre el mar? Nosotros no somos muy diferentes. Creemos cosas que no hemos comprobado. Si le dices a alguien, cuidado, cuidado, que viene una vaca volando, y el que te escucha va a mirar si viene la vaca volando. Cuando se sabe que las vacas no vuelan. No es su naturaleza que vuelen, a no ser una causa excepcional. Que venga un tornado de repente con tanta fuerza que eleva todo, eleva una vaca, eleva un auto, un camión, depende de la fuerza del tornado. Pero sería un caso excepcional. Algunos dicen, no creo en la bruja, pero que existen, existen. Definitivo, ¿crees o no crees? No creo que el mal exista. Cuidado. No creo que el hombre sea tan malo. No creo que el hombre sea tan corrupto. Y así bajando. No creo que en mi familia haya algún inmoral. No creo que en mi familia haya un fanático. Un consejo sano para todos. Comprueba lo que crees. Porque si no lo compruebas, se puede convertir en una falsa creencia, una falsa ideología. Por algo la escritura dice así, bienaventurado el que no se condena con lo que aprueba a sí mismo. Muchas de esas creencias falsas llenan tu corazón de falsedad y acumulas un tesoro precisamente no del bueno. Mirad cómo oís, porque como oigas, así incorporas a tu vida también modelos de vida. Mirad bien cómo oís, una enseñanza de Jesús después de la parábola del buen sembrador. Mirad cómo oís, porque lo que oyes se te añadirá a tu vida. O para ese mal tesoro en tu corazón, o para un buen tesoro en tu corazón.
Todo lo malo produce incredulidad, produce un corazón duro para alejarse de las bendiciones del Dios vivo y verdadero. Vivimos en una sociedad omnímoda, modelos de vida que no podemos mensurar. Importamos modas del extranjero, más allá de las modas actuales en la sociedad que vivimos, que lamentablemente está siendo dirigida por el espíritu del mal. Y existe porque Dios tiene misericordia de su amada iglesia y contesta las oraciones por la paz en el lugar donde vivimos. ¡Un fantasma! ¿Tienen miedo al fantasma? Pregunta de hoy, ¿tiene miedo al diablo, a los demonios, a las brujas, a los hechiceros, a los asesinos, a los violadores, a la gente enrolada al mal y que se goza de hacer el mal, de practicar el mal? Se complacen en el mal, dice la Escritura, Romanos capítulo 8, a partir del versículo 18. Pero todo por olvidarse de Dios y alejarse de Dios. Terribles las aberraciones que hay en la humanidad. La concupiscencia, tal cual se nombra, deseos incontrolados. No hay Espíritu Santo que le ayude a decirle no a las pasiones más vergonzantes. Todo eso sale. La Biblia lo dice, marca el camino de la concupiscencia en acción. Santiago, si quieres la referencia, cómo hay un proceso y finalmente se da a luz el pecado. Y mucha gente al lado de Jesús o cerca de los que están con Jesús viven de esta manera, aunque momentáneamente la influencia del Espíritu Santo los mantiene tranquilos. Pero aléjate de la presencia de Dios y encuentras todo eso. Y no se presentan como tales. Se presentan, eres libre para hacer lo que se te viene en gana. Y si tú, lector de la Biblia, entiendes lo que es la libertad que Cristo te ha dado, entonces entiendes, como Pablo le dice allí a la iglesia en Galacia, algunos cambian la libertad en libertinaje. No es vía libre para todo, aunque lo puedo hacer por ser precisamente un ser humano, dotado de capacidad para el bien y para el mal, con potencial para honrar a Dios o alejarme de Dios. Dios te ayuda a hacer ejercicio de tu buena voluntad para comprobar lo que Él te ha dado. No importa que en tu familia muchos se corrompan, abandonando el sitio de honor que Dios les ha señalado. Tú permanece fiel, persiste tú en lo que aprendiste y te convenciste que es de Dios. Honra a Dios en tu tiempo, en tu salud y en tus recursos. Si no corres el mismo peligro que estos, presenciando lo que Jesús hacía en milagros, señales y maravillas, como en este caso. A nadie se le ocurrió pensar, pero es Jesús que dijo que nos iba a alcanzar. Porque no es la primera vez que Dios tiene dominio sobre la naturaleza.
tal vez voy a expresar una frase que a muchos no les gustará. Si muchas veces el enemigo, nuestro adversario, se vale de la naturaleza para confundirnos, Dios es el que creó todas las cosas. ¿Y por qué no usar también la naturaleza para marcar que también su autoridad está sobre los elementos naturales y en cualquiera de las formas que el maligno venga contra el pueblo de Dios? Les di autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y ninguna fuerza del maligno los dañará. Pero hasta que aprendemos, bien nos vale que se acerque Jesús. Bien nos vale entender que Dios tiene programa a desarrollar en cada vida y en forma especial en la vida de sus amados. Que Dios hará siempre su santa, bendita y gloriosa voluntad. Y si necesito aprender, Dios me espera para enseñarme. Muchachos, vayan adelante. Todavía tengo que hablar con mi padre. Todavía necesito que su Santo Espíritu me vuelva a llenar de su gloria y de su poder. La Biblia nos enseña que Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y vaya que recibió instrucciones. Y vaya que recibió recursos. Y vaya que no descuidó el tema de mirar a sus amados. Versículo 50. Tal cual lo expresa aquí el relato bíblico. Hoy Jesús realiza lo mismo. ¿Y qué cosa es? Mientras los discípulos pensaban que venía un fantasma y gritaban, versículo 50 dice, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Hay que estar muy sacado por la angustia, por la depresión, para asustarse cuando Jesús se acerca. Y te dije que Dios hoy se vale del mismo recurso para volvernos a la realidad. En algunos casos, para volvernos a la sensatez y a la bendita paz y al descanso que necesitamos. Su palabra poderosa, su palabra bendita, que siempre nos bendice. Aunque algunos, antes de escuchar el mensaje de la palabra, gustan orar, Señor, bendice tu palabra y que tu palabra nos bendiga. Arregla eso. Siempre la palabra que Dios da a sus hijos son benditas. Es mejor orar, Señor, que tu palabra realmente llegue a mi vida y tome la bendición que me envías por ella. Eso es orar con sabiduría. O puedes pedirle, Señor, envía tu luz y tu verdad. Ellas me conducirán a tu santa morada. Pero he escuchado oraciones como, suelta palabra Dios, suelto la palabra Dios también para usted. Respeto eso, pero lo traigo en evidencia porque mejor es. Necesito de ti, Señor. Necesito de tu palabra. Padre, que tu gracia me ayude a entender lo que me hablas. La quiero para mí.
para valorarla y entendiéndola, para atesorarla y tener ese buen tesoro en mi corazón, como tu palabra me enseña. Ten ánimo, tened ánimo. Yo soy, no temáis, no temas, plural o singular. Yo necesito que Dios me hable. Porque Dios me ama, me dice, hijo, yo te hablo. Amame tú también y háblame tú también. Ven, hablemos. Ven, estemos a cuenta si tienes alguna falta. Te espero, vení. ¿Y te gustaría escuchar esto? Somos amigos. Porque veo que te esfuerzas para andar con mi palabra. Dios está hablando continuamente y nos muestra su amor. En su amor nos muestra su gloria. En su gloria hasta nos permite usar su poder. Cuando subió a ellos en la barca, la Biblia dice, y se calmó el viento. Y ellos se asombraron. Ellos se maravillaron. ¿Cuánta palabra de Dios has recibido? ¿O solamente estás mirando el viento contrario? Te va a hundir el viento contrario si sacas tu mirada de Jesús. Si tan solo quieres mirar el viento contrario. El hermano Pedro, aquel que probablemente encabezaba, como dice acá, los discípulos con la dureza de su corazón no entendían lo que Jesús había realizado hasta ese entonces. Pero Pedro claramente lo marca, ya anciano, escritor de las cartas que tenemos en la Biblia conocidas como cartas universales. Él habla claramente. Lo que vio y comprobó del poder de Dios. Y dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. De vez en cuando una taza de leche viene bien para el organismo, ¿eh? Aún sin ser niños, lactantes. En fin, todos los alimentos contribuyen a que la salud esté fuerte. Lo que habla de lo espiritual, los fundamentos de la palabra. Y nutrido de la palabra de Dios, vamos adelante, perfeccionándonos, limpiándonos, purificándonos y comprobando la realidad. Jesús está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Tenemos el amor del Padre de Jesús, del Padre de todos los que creen, que sigue diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Sé quién eres, sé qué haces, sé qué piensas, sé de tus proyecciones, sé de tu travesía por la vida. Y si te va, sé del viento contrario que tienes ahora. Sé que se te agotan las fuerzas, tanto físicas como emocionales, mentales y espirituales.
Pero tienes que atravesar ese mar embravecido. Tienes que llegar a la otra orilla. Yo estoy contigo. Hacemos un lugarcito en la barca de tu vida y entonces verás, como cantamos muchas veces, la sola presencia de Cristo Jesús. Al diablo lo quema. Y ya se quema, se quema, se quema todo yugo de maldad. Se desatan ligaduras, se rompen cadenas, porque la presencia de Cristo está. Mira, no voy a hablar más. Hay mucho para hablar de este tema. Tenemos para otra hora más. Pero mira, mi pregunta, respóndela. ¿Está Jesús con vos en la barca de tu vida? Si es así, no temas. Vientos siempre se van a levantar. Pero alguien te asegura, vas a llegar a la meta que Dios te trazó o la meta que Dios te enseñó a trazar. ¿No está Jesús? Tienes el más grande de todos los problemas. Realmente estás solo. Y cualquier viento de adversidad te hunde y te mata. Sincérate con Jesús. Así. Ven, Señor Jesús, te necesito. Oramos. Padre bueno, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias por tu palabra, palabra de vida, palabra de poder, creadora de lo que se necesite. Por fe en ti, recibiendo tu palabra, también recibimos sanidad, liberación, nuevas fuerzas, nuevos ungimientos en tu Espíritu Santo. Podemos ver cómo la fe nos ayuda a vivir. Tú eres el autor de la fe que salva, de la fe que sana, de la fe que liberta. Te pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, mira los vientos adversos que mis hermanos ahora tienen en contra, pero tienen que llegar a una meta, tienen que atravesar este tiempo, estas circunstancias. Necesitamos de ti, Señor. Como alguna vez alguno te pidió, ayuda a mi incredulidad. Señor, no te pedimos que alimentes esa incredulidad, sino que nos enseñes a creer un poquito más en ti. Y esa incredulidad, sin lugar a dudas, terminará. Y comienza la vida de fe, la propuesta de Jesús, vida de fe, vida que le honra, vida que le corresponde, vida que nos enseña a ser más que vencedores precisamente porque tú estás con nosotros. Señor, tú eres el Dios de la victoria. Por la cruz del Calvario, que ya está vacía, lo mismo que la tumba, que ya está vacía. Ahora te vemos caminar sobre el mar. Y ahora te vemos que acudes continuamente allí donde estamos necesitando de un extra para llegar a las metas que nos hemos propuesto o, según el caso, las metas que tú nos pusiste en el corazón. Padre, gracias por tu grata compañía. Te amamos
Tú nos enseñas a amarte, tú nos enseñas a hablar contigo siempre. Dios mío, con tu bendición, Jesucristo, con tu gracia, Espíritu Santo, con tu comunión, bendigo a cada hermano que está oyendo y participando de este servicio, invocando tu Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Amén. Mi amado hermano, estamos a la brevedad. Otra vez te invito, si quieres participar de nuestros servicios presenciales, comunícate por los teléfonos que continuamente damos por la radio, y la dirección de la iglesia de Rawson 1322. Con todos los protocolos estamos teniendo nuestra reunión. Paz del Señor. Nos vemos.